Hola, buenas tardes para todos. Nuevamente les habla Berenice Mejía de Astrología Reisei. Espero que todos estén muy bien y que hayan extrañado muchísimo los videos, ¿no? Ya que pues soy consciente de que llevo algunos días sin hacerlo. Estaba en algo personal, no pude sacar el tiempo realmente para poderlos terminar. Pero vamos a hacerlo juiciositos esta semana, ya que ya vamos a mirar hoy el noveno signo de esta serie, a la cual he llamado Mitología y Astrología. Recordemos que lo que estamos pretendiendo con estos videos es poder analizar a profundidad cuál es el contenido o cuáles son las características que envuelven cada signo del zodiaco, ¿no? Son 5 puntos, los principales, ¿sí? Y entre ellos está la regencia planetaria, que es lo que estamos viendo en estos videos de mitología, ya que cada uno de los signos del zodiaco está regido por un dios de la mitología greco-romana. Pasaríamos entonces también a ver los elementos que rigen cada uno de los signos, el elemento agua, tierra, fuego y aire, y cómo influye dentro de la vida del nativo. Miraríamos también lo que son las modalidades o cruces, cardinal fija o mutable, cada signo tiene una propiedad, y la polaridad, positiva o negativa. Y por último, la simbología o glifos que acompañan a cada uno de los signos, ¿no? En esta serie, en este video, vamos entonces hoy a analizar el noveno signo, Júpiter, perdónenme, Sagitario. Júpiter es el dios justamente que lo rige, ¿no? Júpiter, bueno, para los que de pronto conocen algo de mitología, sin necesidad de que conozcan algo de astrología, saben que Júpiter pues es el dios del Olimpo, ¿no? Uno de los principales dioses del Olimpo. De esta serie de dioses que se destronaron unos a otros, pues digamos que Júpiter, o conocido de pronto para los griegos como Zeus, es el último y principal dios del Olimpo, junto con sus hermanos Plutón y Neptuno. Vamos entonces hoy a adentrarnos un poquito en la historia de Júpiter o Zeus. Para la astrología adoptamos más el nombre de la mitología romana, que sería Júpiter, que es como lo conocemos, los nombres de los planetas pues que orbitan dentro de nuestra Vía Láctea, ¿no? Júpiter es conocido como un dios de poderío absoluto, ¿sí? Dios de hombres, dios de mortales, y es por la fuerza que Júpiter como dios representa y posee, ¿no? A Júpiter le adjudicamos todo lo que son las leyes, la moral, el orden, la justicia, la jovialidad, la alegría, bueno, el poder en sí con todo lo que él envuelve, ¿sí? Recordemos que Júpiter, dios olímpico, está representado siempre con un trueno, ¿no? Tiene unos rayos, lanza truenos, relámpagos, y está en una silla de oro. ¿Cuál es la historia, un poquito más a profundidad, de Júpiter? Bueno, Júpiter es hijo de Cronos, conocido también como Saturno. En la mitología trabajamos más los nombres romanos, vuelvo y les digo, que son los nombres que se le adjudicaron a los planetas de esta Vía Láctea, ¿no? Entonces, pero Cronos es en la mitología griega. Para el efecto entonces lo dejamos como Saturno. Júpiter es hijo de Saturno y su esposa Rea. ¿Qué sucedió aquí? Saturno había sido advertido por el oráculo, ¿sí?, de que iba a ser destronado por uno de sus hijos. Él, para prevenir esto, pues de que le quitaran su trono, él hacía lo sencillo. ¿Y qué era lo sencillo? Cada hijo que nacía, pues él se lo comía, ¿no? Resulta que ya había hecho eso con varios de sus hijos, ¿sí?, dentro de los cuales está Neptuno, conocido también como Poseidón, Plutón, conocido también como Hades, estaban las diosas Demeter, la diosa Hera, y la diosa Hestia. Júpiter, bueno, ya era uno de sus últimos hijos, y su madre, la diosa Rea, esposa de Cronos o de Saturno, pues ya realmente estaba como cansada, ¿no?, de que cada uno de sus hijos, Saturno simple y llanamente los devorara, no los dejara vivir. Decidió ella entonces engañarlo, cogió una piedra, le colocó pañales y se la entregó a Saturno y lo presentó como el hijo que acababa de nacer. Saturno, sin duda alguna, pues se comió esta piedra, y Júpiter fue llevado por Rea a un monasterio, ¿sí?, por decirlo así, a un sitio de monjes para que fuera educado y fuera criado allá, ¿no? Zeus
fue creciendo, obviamente, estuvo mucho tiempo dentro de este templo, dentro de alabanzas, dentro de temas espirituales, donde, bueno, como se podrán ustedes de pronto como imaginar hoy en día, el ser criado dentro de un sitio, un monasterio, seres bastante espirituales, seres que manejaban la disciplina, el orden, ¿sí? Y todo lo que era como la parte optimista y bonita de la vida, ¿no? Por lo tanto, pues podemos imaginarnos a Júpiter criado dentro de un ambiente bastante agradable, un ambiente bastante tranquilo. Cuenta la mitología que cuando Júpiter lloraba, ¿sí? Las personas de allí del monasterio, los monjes, esto pues ellos hacían alabanzas, hacían bulla, música, bulla no, sonidos realmente agradables para que Saturno no pudiera escuchar a Júpiter llorar. También fue alimentado con la leche de la cabra maltea, también de pronto la han escuchado algunos con el tema de la mitología, y fue criado dentro de ciertas normas, ciertas reglas, ¿sí? Como les decía anteriormente, de orden, ¿sí? De alegría en medio de la naturaleza, ¿sí? De buenas enseñanzas, de buena moral, justicia, ¿sí? Respetar la ley, las normas, respetar a los demás, y es todo esto lo que va haciendo de Júpiter el dios en el que se convirtió, ¿no? Aparte de eso, pues Júpiter se dedicó a aprender, ¿sí? Fue bastante sabio, le enseñaban muchísimas cosas, se dedicó al deporte. Entonces a Júpiter también lo vemos como un dios bueno, físicamente fortalecido, un dios que hace su ejercicio, tiene un cuerpo atlético, es la palabra que buscaba, ¿no? Atlético y disciplinado. ¿Qué sucedió entonces con esto? Pues el tiempo pasó, Júpiter fue recibiendo esta crianza y ya cuando creció, pues decidió, ¿sí?, destronar a su padre, ya que Saturno, que tiene una mitología bastante interesante, pero la veremos en el siguiente video, porque Saturno rige el 10º signo del zodiaco, que es Capricornio. Al final de todos los 12 signos voy a hacer un árbol genealógico de todos los dioses, porque sé que como no empiezan en orden, por así decirlo, nos podemos confundir. Al final lo hacemos y vamos a mirar realmente cuál es la escala que cada uno ocupa dentro de la mitología. Entonces, por el momento no vamos a hablar en sí de cómo regía Saturno, pero sí les puedo decir que era un dios bastante cruel, bastante, o sea, demasiado exigente, demasiado rígido, ¿sí? Del cual pues el pueblo ya estaba cansado. Júpiter, entonces lo imaginamos como ese dios chévere que creció jovial, deportista, alegre, dinámico, amante de la vida, ¿sí? Justo, y decidió pues ir a reclamar su trono, ¿sí? Antes de él ir a reclamar el trono, antes de ir a esta batalla, que fue una larga batalla con Saturno, pues él fue y pidió consejo a la diosa Metis, que es la diosa de la mente y la sabiduría, ¿sí? Diosa de la prudencia, y ella le entregó un brebaje que provocaría que Saturno o Cronos vomitara a todos los hijos que ya se había devorado, ¿no? Como les había dicho anteriormente, a Neptuno, Plutón, la diosa Hestia, Demeter y la diosa Hera. Cuando Júpiter le da este bebedizo a Saturno, pues obviamente todos estos hijos son expulsados de las entrañas de Saturno. Ellos se unen y empiezan una lucha contra Saturno que duró alrededor de 10 años, fue una lucha bastante fuerte, una lucha bastante sangrienta, ¿sí? Júpiter incluso tuvo que valerse de la ayuda de los hecatónquiros, que eran estos gigantes grandísimos de 100 brazos y 100 ojos de los que nos habla la mitología, y de los cíclopes, que eran los que tenían un solo ojo, ¿no? Ellos habían sido encerrados, no por Saturno, sino por Urano, y de allí fueron sacados. Júpiter los liberó para que ellos se unieran pues como a su lucha, a su fuerza contra Saturno, ¿no? Él con sus hermanos y con ellos pues lograron, después de verdad una batalla bastante amplia, derrotarlos, ¿sí? Cuenta la mitología que la lucha fue tan dura, que la tierra como tal se sacudía,
que se escuchaban unos ruidos impresionantes del cielo, rayos, centellas, bueno, qué sé yo, ¿sí? Y se sentía como si el Olimpo temblara desde sus cimientos, desde lo más profundo, y por lo mismo, pues todo lo que era la tierra, ¿no? Después de toda esta lucha, después de todo lo que pudo haber pasado, pues Zeus ya al vencer y al dirigir, Zeus recordemos que es un ser, ¿sí? Criado de una manera justa, por así decirlo, y pues asumió esa justicia al momento de lograr conseguir nuevamente el trono. ¿Qué decidió hacer Zeus? Zeus lo que hizo fue que dividió el poder. Anteriormente Saturno gobernaba cielo, agua, tierra, o sea, todo lo que conocemos, pero Zeus decidió devolver este poder dejando para él todo lo que era el cielo y la tierra. Por eso lo conocemos como el principal dios del Olimpo. Pero a Neptuno, ¿sí?, que era su hermano medio, por así decirlo, entre los tres hombres, ¿sí?, le correspondió todo lo que fueron los océanos, ¿sí? Por eso conocemos a Neptuno o Poseidón como dios de los mares. También estaremos viendo su mitología en el signo de Piscis. Y a Plutón, que lo vimos en el video anterior, porque es el que rige el signo de Escorpio, era el hermano mayor, ¿sí?, y le correspondió todo lo que fue el inframundo, el infierno, ¿sí?, el mundo del Hades. ¿Listo? Cuenta tomando la mitología que los comienzos del gobierno de Júpiter no fueron muy buenos, o sea, fueron bastante complicados, porque hacia él, ¿sí?, estos gigantes que antes le habían ayudado a los hecatónquiros, se volvieron hacia él para tratar, pues obviamente, de quitarle el reinado. Entonces, pues aparte de que tuvo que vencer a su padre Saturno, ¿sí?, ahora tuvo que luchar contra todos esos gigantes que en algún momento le ayudaron, ¿no? Júpiter en su primera estancia fue vencido, pues igual eran gigantes grandísimos, ¿sí? Fue vencido, buscó la ayuda de otros dioses, pero hubo muchos dioses que le dijeron que no quisieron ayudarle, realmente sintieron miedo. Muchos de hecho huyeron hacia Egipto, cuenta la mitología, menos Baco. Conocemos a Baco pues como el dios del vino, ¿no?, el dios de la fiesta, del júbilo. Dicen que solamente hubo un mortal, que también conocemos mucho en la mitología y bastante bien, que lo ayudó, acudió a ayudar a Júpiter, ¿sí?, y de hecho hizo que los demás dioses reaccionaran y que se decidieran a participar en la lucha, ¿no?, para poder vencer hacia todos los gigantes y a estos gigantes y a estos cíclopes que lo estaban atacando. Ese semidios humano fue Hércules, ¿sí? Entonces se desata aquí una batalla grandísima, grandísima, porque pues la tierra igualmente seguía en medio de la injusticia, la tierra seguía en medio de crímenes, de muertes incoherentes, por así decirlo, ¿sí? Y estaba bastante contaminado como el planeta con toda esta situación. Después de toda esta lucha, donde ya entre todos los dioses, con la ayuda de Hércules y Júpiter, lograron nuevamente encerrar por allá en ese abismo de donde anteriormente Júpiter los había sacado, a los hecatónquiros y a los cíclopes, Júpiter se dedicó a gobernar. Cuando Júpiter se dedicó a gobernar, pues la Tierra, como les decía, estaba en un caos total, nadie lo respetaba, o sea, cada quien hacía su santa voluntad, y Júpiter decidió limpiar la tierra con un diluvio, ¿sí? Sé que esto se nos parece mucho a lo que cuenta la Biblia. Bueno, eso ya es algo que dejo a la prudencia de cada uno de ustedes, ¿sí?, a lo que ustedes quieran discernir de esto, pero sí, la historia nos cuenta eso, que Júpiter envió un diluvio, ¿sí?, la tierra quedó totalmente inmersa en el agua, hasta las más altas montañas desaparecieron, y solo una cumbre, ojo, muy parecido a lo que dice la Biblia, sobresalía de todo esto, ¿no? Y esa era la del monte Parnaso, ¿sí?, en Beocia. Allí flotaba una barca en la cual iban unas personas, ¿no?, Deucalión y Pirra, ¿sí? Eran una pareja de esposos que siempre fueron muy fieles, muy virtuosos, bueno, como Noé para con el Dios Jehová, ¿no?
Dicen que pues Júpiter los guió, los protegió para que ellos fueran los únicos que no desaparecieran de todo lo que era la Tierra y esperaron pues en esta barca que el agua bajara, ¿sí? Y volvieron pues a poblar todo lo que era la humanidad, ¿no? Ellos acudieron a Delfos, a la isla Delfos, a consultar a un oráculo, Temis, diosa de la ley, quien les dijo que poblaran pues de nuevo toda la tierra. Zeus o Júpiter fue también muy conocido, o es muy conocido en la mitología, por ser muy aventurero, amorosamente hablando, ¿no? Fue un dios bastante infiel, ¿sí? Tanto con diosas como con mortales. Era un dios muy vital, le gustaba mucho la vida, la alegría, muy creativo, ¿sí? Pero pues eso también lo hacía que fuera muy amante de los placeres de la vida. Él igualmente pues tuvo su esposa, su primera esposa fue Metis, diosa de la prudencia, ¿sí? Quien tenía pues obviamente enormes conocimientos y pues todos esos conocimientos también se los pudo impregnar a Júpiter. Luego fue Temis, la ley, la diosa que representa la ley, ¿sí? Con ella Zeus o Júpiter procreó las horas, ¿sí? Que eran el buen gobierno, la justicia y la paz. Todas tres hijas de Júpiter con la diosa Temis, ¿sí? También tuvo de ella a una serie de diosas llamadas las Moiras, que eran encarnaciones del destino. Tuvo también con otra semidiosa, Eurínome, de quien con ella tuvo a las gracias, que eran la alegría y la belleza. Que si recordamos un poquitico la mitología de la diosa Venus, la diosa del amor, esto lo vimos en el signo de Tauro, segundo signo del zodiaco, y en el signo de Libra, séptimo signo del zodiaco. Recordamos que la mitología cuenta que las gracias estaban al lado de la playa cuando llegó esta concha marina, donde adentro estaba Venus. Ven entonces cómo vamos enlazando toda la mitología, ¿no? Entonces las gracias, ¿quiénes eran? La alegría y la belleza. Entendemos por qué esta diosa Venus goza de tanta alegría, de tanta jovialidad y de tanta belleza, ¿no? Tuvo también a las musas, ¿sí? Con Mnemosina, tuvo con Leto a Diana y a Apolo, que también ya la vimos. Diana, recordemos que es la luna, ¿sí? Quien rige a Cáncer, signo número 4 del zodiaco, y Apolo, que es el mismo dios Sol que rige a Leo, que es el quinto signo del zodiaco. Principalmente, bueno, digamos que la diosa como más importante o la última que quedó como de sus esposas fue la diosa Hero, conocida también como Juno, una de sus hermanas, porque yo sé que dirán, bueno, pero me dijeron que, o dice Berenice que dentro de Saturno estaban la diosa Demeter, Hera y la diosa Hestia. Sí, efectivamente, Júpiter se casó con su hermana Hera, conocida también como la diosa Juno, diosa también pues de la belleza. Júpiter era terriblemente infiel, fue un hombre bastante infiel, o es un dios bastante infiel más bien, ¿sí? Él tuvo muchísimas relaciones con muchas mortales. Recordemos también, para quienes hemos de pronto leído la Biblia, investigado un poco la Biblia, de que la Biblia nos habla de todos esos ángeles o dioses, y la ufología también nos habla, que han venido a la tierra a tener relaciones con las mujeres de acá, ¿cierto? Habla la Biblia, por ejemplo, de gigantes, grandísimos, hijos de humanas, con dioses o con ángeles. Bueno, solamente lo digo a manera general porque es bonito investigar, ¿no? Es bueno investigar. Entonces, ¿qué sucede? Dentro de todas estas infidelidades de Júpiter, pues obviamente Juno, dejémosla Juno, se convirtió en una diosa bastante vengativa. Ella se vengaba de todo el que se metiera con, de toda la que se metiera con Júpiter. ¿Qué pasó? Dentro de todas estas aventuras, Júpiter tuvo, ¿sí? una amante, ¿sí? Con la que él tomó la forma, ¿sí? Tomó la forma de toro, por ejemplo, ¿sí? Solamente para que no le era esposa. Con otra tomó la forma de cisne, y así, o sea, tomaba muchas formas diferentes para poder estar con ellas sin que Juno se diera cuenta, ¿no? Entonces, hasta aquí un poquito va esta historia de Júpiter. Es bastante interesante. El tiempo pues acá es corto,
acá es corto, pero digamos que es lo principal que debemos saber sobre este dios, ¿sí? Ahora, Júpiter, les digo que rige al signo de Sagitario. Por lo tanto, entonces, ¿cómo serán los sagitarianos de acuerdo a ese dios que los rige? Son personas, primero que todo, vamos a ver, ya les he dicho siempre en cada video, que todos nosotros, no solamente a través de nuestro signo zodiacal, sino con toda nuestra vida, tenemos nuestra parte positiva y nuestra parte negativa, ¿sí? Prefiero entonces decir nuestros puntos fuertes y nuestros puntos a trabajar. Vamos a mirar entonces cuáles serían esos puntos fuertes que le da Júpiter a los sagitarianos y cuáles serían esos puntos débiles con los cuales pues deben las personas nativas de este signo trabajar un poco, ¿no? Como puntos fuertes que tenemos la benevolencia, el poder, la sabiduría, ¿sí? Los sagitarianos son conocidos como los maestros del zodiaco. Son personas que pueden disponerse para enseñar. La jovialidad. Si tú eres sagitariano, conoces a alguien sagitario, nota de manera inmediata que jamás revelan su edad. O sea, no se les nota la edad, ¿sí? Vemos a un sagitariano de 50 años que parece de 40. De 30 años y parece un muchacho de 20. ¿Sí? Entonces son personas que conservan esta jovialidad, la alegría, ¿sí? La aventura, Júpiter pues fue aventurero, hizo muchas cosas con su vida, la experiencia, la capacidad de pronto como humana, ¿sí? Por colocarle un nombre, de vivir y compartir con los demás. Un poco estos puntos negativos, estos puntos a trabajar, es la infidelidad obvia, ¿sí? Dada pues por la influencia de Júpiter sobre el signo. Quiero aclararles que no con esto digo que es que todas las personas nativas de Sagitario sean infieles, porque recordemos que el signo se compone por 5 puntos principales, de los cuales hasta ahora estamos analizando uno, que es la regencia. Tenemos que analizar los otros, y de que no somos solamente un signo del zodiaco, no somos solamente un signo solar, somos todos los signos, ¿sí? Porque cada uno de los planetas que están dentro de nuestra carta astral representan una parte de nuestra personalidad. Todo eso lo iremos entendiendo después. Entonces hago claridad sobre eso, pero sí hay la tendencia, ¿no? Hay la tendencia al coqueteo, hay la tendencia a la infidelidad, ¿sí? Bueno, a muchos ya les servirá de excusa, pero es así la realidad. Los sagitarianos también, por esta influencia de Júpiter, pueden tender a ser personas irresponsables. ¿Por qué? Porque son amantes innatos de la libertad, ¿sí? Un sagitariano es una persona que siempre necesita y anhela ser libre, no le gustan las ataduras, para nada, de hecho es un signo positivo, no le gustan las ataduras. Entonces, ¿qué pasa? La irresponsabilidad de los sagitarianos no es porque decidió ser irresponsable, es más bien guiada de esta forma. Si un sagitariano tiene una vida, por ejemplo, amorosa, muy monótona, siempre lo mismo, muy controlada, la persona va a sentir ese jale de irse, de liberarse, de salir, ¿sí? Entonces, obviamente, en medio de esto puede ser irresponsable y dejar su familia botada. Si siente que sus hijos son una atadura, igual. Un trabajo bastante monótono, un trabajo bastante aburrido, un trabajo de escritorio todo el día, bajo presión todo el día, también puede hacer que un sagitariano sencillamente vuele, ¿sí? Entonces, todo esto es importante conocerlo, nos vamos entendiendo. Entonces, para ustedes que son de signo Sagitario, los animo a que fortalezcan esa parte fuerte de Júpiter, esa capacidad de aprender, esa capacidad de enseñar, esa capacidad de aventurarse, de arriesgarse, de mantenerse y vivir siempre jóvenes, ¿sí? De estar en constante investigación, en constante aprendizaje. Siempre veremos a los sagitarianos, pueden tener 50, 60, 70 años aprendiendo algo divino, ¿sí? Divino, lo que sea, ¿sí? Siempre necesitan adquirir conocimiento, porque ese es Júpiter. Entonces vemos aquí un gran signo que solamente necesita un polo a tierra que le agrade y que no sea monótono para que su vida sea excelente, ¿no? Muchísimas gracias. Entonces voy a hacer de una vez el video del siguiente signo, que es Capricornio, ¿sí? Recuerden por favor que si les gustan estos videos,
Recuerden por favor en la parte de abajito suscribirse, darle clic a la campanita para que cada vez que yo suba un video lo puedan ver, ¿sí? No se vayan a perder ninguno. Y si les gusta, pues me regalan un like. Recuerden que este conocimiento de verdad que es liberador. Y no solamente es para aplicarlo a sus propias vidas, sino a la vida de las personas que conocen. Porque si tienes una pareja, tienes familia, hermanos, hijos, ¿sí? Que obviamente todos estamos regidos bajo un signo. Seguramente esa información va a servir mucho, ¿no? Si tienes una pareja sagitariana, entonces ya sabes, aman la libertad. No quiere decir que no amen el compromiso, solamente que no de la manera, o sea, demasiado presionada, demasiado fuerte, ¿no? Si tienen hijos, entonces saben que hay que enseñarles el arte. Júpiter le gusta el arte, le gusta la música, le gusta el deporte, ¿sí? Entonces podemos entender a las demás personas mucho mejor y a nosotros mismos. Muchísimas gracias entonces, éxitos, y les agradezco entonces la visita. Nos veremos en el siguiente video. Feliz tarde para todos, gracias.